Muy buenos días a todos y bienvenidos sean a la serie de webinars organizados por Industrial Transformation México 2022, la Hannover Messe de México y América Latina. El día de hoy, nuestro webinar lleva por título Fuentes alternativas de recursos financieros para proyectos de Industria 4.0. Para iniciar con este webinar, me presento. Mi nombre es Itziar Gómez, directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales en Hannover First México. Y me acompañan en los controles Karen Torres, gerente de Marketing en Hannover First México, y David Montaudón, gerente de Comunicación también de nuestra compañía. Ahora permítanme presentar el orden del día. Empezaremos con la presentación de nuestros panelistas. Posteriormente tendremos 35 minutos de panel para culminar con la sesión de preguntas y respuestas. Para Industrial Transformation México, lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que les invito a enviárnoslas vía chat para poder escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros panelistas el día de hoy. Si me lo permiten, también me gustaría ahora compartir con ustedes la semblanza de ellos. Nos acompaña Guillermo Schiffer. Guillermo tiene una experiencia de más de 40 años en la industria de la salud como inversionista, gerente, banquero de inversión y consejero. Es socio fundador de ATX Invest, una firma internacional especializada en apoyar a empresas que buscan expandirse a América Latina, y también experta en tener disponibles fuentes alternativas de recursos financieros. Guillermo es parte de la mesa directiva de Concamín desde 1999 y es también su representante ante Alemania y México. Actualmente está en el Consejo Consultivo de ITM y también es miembro de la Junta Directiva de Canaco Ciudad de México y de The American Society of Mexico. Bienvenido, Guillermo. También nos acompaña Alejandro Schwedhelm. Alejandro es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y maestro en ciencias de la Escuela Sloan del MIT. Cuenta con 40 años de experiencia como inversionista, ejecutivo y emprendedor en el sector financiero en México y otros países de América Latina. Ha sido miembro de numerosos consejos de administración. Es socio fundador de ATX Invest, asesora de empresas en materia financiera y de estrategia. A lo largo de su carrera se desempeñó como director ejecutivo en Darby Overseas Investments, grupo de capital privado, y como presidente del Grupo de América Latina en GMAC RFC. Inició su carrera en la Corporación Financiera Internacional y en el Banco Mundial en Washington, D.C. Bienvenido, Alejandro. También nos acompaña Francisco Vizcaya. Francisco es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha trabajado en el sistema financiero por más de 40 años, ocupando puestos directivos en diferentes bancos e instituciones financieras nacionales e internacionales. Fue fundador de algunas de estas y miembro del consejo o presidente del mismo en diversas instituciones. Su experiencia principal es en la estructuración financiera, asesorando empresas para la optimización de recursos y mitigación de riesgos, y apoyándolas para la obtención de recursos de financiamiento y capital, tanto de socios estratégicos como temporales. Ha sido profesor universitario en materia financiera y expositor en diversos foros en Europa y América. Actualmente es socio fundador de Catos. Bienvenido, Francisco. Finalmente nos acompaña José Sáenz. José es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Administración de las Tecnologías de la Información. Tiene más de 40 años de experiencia en finanzas, participando en la operación, dirección y juntas directivas de instituciones financieras, incluidos bancos, fondos y bolsas de valores. José también es un experto ampliamente consultado para la solución de controversias financieras corporativas desde 1997. Asimismo, es socio fundador de Catos. Ha participado en diversas reestructuraciones de sociedades, tanto en el aspecto legal como financiero, liderando los procesos legales para la emisión de valores en los mercados financieros, inversión dirigida a operaciones bancarias y financieras corporativas, capital estructurado y títulos de deuda, entre otros. Bienvenido, José. Para comenzar con nuestro webinar, me gustaría cederle la palabra a Guillermo Schiffer, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, Guillermo. Muy buenas tardes, querida audiencia. Itziar, muchas gracias por esta presentación tan extensa. Grandes problemas como los actuales contienen semillas de oportunidades exponenciales. Si bien estamos en un mundo convulso, trastocado primordialmente por noticias acerca de salud, finanzas, economía y ahora una reforma
eléctrica malhadada del Ejecutivo, que sería una regresión de 30 años. También tenemos certeza de que en situaciones adversas anteriores siempre hemos sabido encontrar soluciones novedosas y disruptivas con buenos resultados exponenciales y cuánticos. En concreto, les platicaré de una mind-boggling opportunity, dado que al iniciar la pandemia del COVID-19 en Wuhan, China, el mundo se dio cuenta que el 95% de los precursores necesarios para materias primas farmacéuticas estaban siendo fabricadas en China por decisiones de los países industrializados al trasladar la manufactura a China para lograr una reducción de costos y asegurar además un acceso a un mercado que hoy representa 1.4 mil millones de habitantes. Aparte del consumo interno en China, la gran mayoría de los precursores son exportados a India, que hoy en día es la farmacia del mundo, al transformar gran parte de los precursores en materias primas farmacéuticas y producir innumerables farmacéuticos. Tenemos una oportunidad histórica como país por la crisis que generó el COVID-19 y también por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. El riesgo Asia ha motivado que las empresas norteamericanas evalúen seriamente los inconvenientes de operar en zonas lejanas. Hay una orden ejecutiva del gobierno del presidente Biden para asegurar las cadenas de suministro. Es la orden ejecutiva 1417, cadenas de suministro. México podría consolidarse como un sitio seguro en eslabones estratégicos de las cadenas de suministro regionales, llamado nearshoring, no solo de ingredientes activos farmacéuticos, y escuchen esto, sino también de semiconductores y baterías de alta capacidad, incluyen vehículos eléctricos y tecnologías de la información y comunicaciones, y finalmente agropecuario y producción de alimentos. Estimados amigos de la audiencia, estamos hablando de un mercado del TEMEC de 500 millones de habitantes. ¿Cómo accesar a fuentes alternativas de financiamiento para la industria 4.0 para poder aprovechar una oportunidad de esta magnitud? Corresponderá a mis colegas Alejandro Schwethem, ATX Invest, Francisco Vizcaya de Catus, José Sainz, consultor especialista en finanzas corporativas y fundador de Catus. Agradezco la contribución de Sergio Ulloa de Albright Stonebridge Group, y desde luego agradezco a mis queridos amigos del gran equipo de ITM Hannover Fairs México, Bernd Rode, Azul Ogazón, Eitziar Gómez y David Montaudón, por esta invitación. Tanque. Y recuerden, queridos amigos, grandes problemas como los actuales contienen semillas de oportunidades históricas y exponenciales. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Estas palabras que acabas de comentar, definitivamente tengo la certeza de que van a resonar en varios de los que nos están viendo el día de hoy. Para continuar con el webinar y entrar en materia, me gustaría preguntarle a Alejandro Schwedhelm. Con la llegada de la pandemia se estableció un entorno inédito para la generación de negocios. ¿Cómo se está viviendo esta situación desde el aspecto financiero? Adelante, por favor, Alejandro. Muchas gracias, Itziar. Muchas gracias a Hannover Messe por esta honrosa invitación de participar en este evento. Y entremos al tema que preguntas con mucho gusto. ¿Se ve bien mi pantalla?
Se está cargando, pero Ah. está en camino, Alejandro. Listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, hablaremos de nuestro entorno inédito. Tomaremos un poco de distancia para que podamos ver el bosque y terminaremos con algunas consideraciones prácticas que sean útiles en nuestras empresas. Lo que estamos viviendo es un desastre natural en cámara lenta. Se parece a un terremoto o a un huracán, con la diferencia de que en lugar de medir el evento en minutos o en horas, estamos viviendo algo que se desarrolla a lo largo de meses. Empezamos con una cuarentena de 3 semanas, llevamos 18 meses y no le vemos el final a la crisis. Cuando creíamos que ya íbamos de salida, se presenta otra ola en la forma de la variante Delta, y aquí seguimos y probablemente seguiremos hasta el año que entra y quién sabe hasta cuándo. Esto no es un cisne negro, es toda una procesión de cisnes negros, y eso es algo que debemos tener en mente a la hora de prepararnos para lo que viene. Hay quienes dicen que esta experiencia no es más que un ensayo para la grande, imaginando una epidemia con algún patógeno tipo el ébola que tiene 50% de mortandad, comparado con el 2% del COVID, o con algún patógeno no respiratorio que sea resistente a antibióticos. O sea, podría ser mucho peor. A pesar de eso, hemos tenido mucha suerte. El hecho de que la pandemia haya llegado en 2020 y no 5 años antes es una ventaja importante. Zoom, que nos ha permitido sustituir reuniones en persona y viajes a través de los equivalentes virtuales, no estaba listo hace 5 años para asumir los volúmenes que se han presentado. La telemedicina era un concepto, las clases online eran incipientes, el comercio electrónico no fluía como lo fluye ahora, y los trámites en línea eran poco conocidos. Ya no hablemos de los Rapis, los Uber Eats, los Corner Shops y los gorilas que han hecho llevaderos estos meses que hemos vivido. Y todo esto sin mencionar la vacuna. Hace 5 años no hubiera sido posible desarrollar nuevas vacunas en menos de un año, lo cual hace una gran diferencia en lo que estamos viendo actualmente. Ahora, estamos viviendo un momento con exceso de información, exceso de desinformación, estadísticas económicas y del mercado cada vez más fragmentadas, cada vez más frecuentes, pero con poco análisis que las respaldan, proyecciones económicas a veces contradictorias, noticias políticas locales e internacionales preocupantes, historias de fracasos y tragedias, pero también casos de éxito. Entre ellos hemos visto aquel restaurante que se volcó a la producción de congelados, los cuales ahora se venden a nivel nacional. Algunos que se especializó en desinfectantes y aquella manufacturera que realizó una adquisición permitiéndole incursionar en nuevos mercados aprovechando la coyuntura. Improvisaciones, sí, exitosas también, y es algo a lo que todos aspiramos y que podemos mejorar nuestras probabilidades de éxito de las mismas. Ahora, la volatilidad y la incertidumbre sin precedentes seguirá. Los mercados internos y externos siguen revueltos. Más recientemente se ha sumado la dislocación de la logística mundial y la escasez de algunos productos. Asoma el espectro de la inflación, incertidumbre acerca de las respuestas de política económica a esa inflación
Y ha habido sucesos sociales como protestas en todas partes, pero no ha habido levantamientos, revoluciones, y no se han manifestado otros riesgos geopolíticos, como podría ser alguna confrontación militar, u otros riesgos menos dramáticos, como Rusia jugando con la llave de gas en pleno invierno, o China poniendo restricciones a la exportación de los precursores farmacéuticos que mencionó Guillermo. Ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar una técnica que mejore las condiciones iniciales para nuestra improvisación, prepararnos mejor para riesgos y eventualidades adversas, mejorar probabilidades de éxito en general y hasta generar nuevas oportunidades. Esa técnica se llama planeación por escenarios. Es una disciplina inventada por los militares. Se aplica en muy pocas empresas, pero no hay ninguna razón para que no la podamos aplicar en las nuestras también. Un ejemplo que me gusta citar, simpático, es de la directora de los aeropuertos de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Ella proviene de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y cuando asumió la dirección general hace 10 años, lo primero que hizo fue implementar, al igual que en la Fuerza Aérea, planeación por escenarios. No revela todos los escenarios que tienen estudiados, pero sí habla acerca del escenario para una pandemia. Cuando llegó la pandemia del COVID-19, sacaron el escenario, lo actualizaron y se volcaron a realizar inversiones de mantenimiento mayor en zonas de alta circulación de pasajeros donde normalmente es difícil y costoso realizar obras. Y para eso ya tenían previstas las fuentes financieras necesarias. Ese tipo de cosas las podemos hacer en todas partes. No necesitamos ser una empresa grande para realizar ese tipo de trabajos. ¿Cómo se hace eso? Para realizar una planeación por escenarios exitosa, enumeramos los riesgos, las oportunidades y los imprevistos. Definimos diferentes escenarios relevantes y de entre ellos escogemos aquellos que sean prácticos, urgentes e importantes para nuestro trabajo en nuestras empresas. Realizamos una planeación completa para cada uno de esos escenarios seleccionados, incluyendo la cuantificación de los recursos de todo tipo, tecnologías, personal, equipamiento, maquinaria, plantas, todas ellas sustentadas y respaldadas por los recursos financieros necesarios. ¿Cómo se ve eso? Pues seguimos teniendo nuestras proyecciones habituales, que pueden incluir los casos base, optimista, pesimista, que normalmente manejemos, pero además proyecciones completas para cada uno de los escenarios que hayamos escogido, al grado de llegar al detalle de los planes financieros y de los instrumentos que vayamos a utilizar para hacer posibles en su momento la ejecución y la implementación de esos escenarios. De esos instrumentos les va a hablar en unos momentos mi estimado colega Francisco Vizcaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues para continuar con nuestro siguiente ponente, me gustaría preguntarle a Francisco. Francisco, ¿qué fuentes alternativas de financiamiento existen hoy para las empresas que se dedican a la industria 4.0? Adelante, por favor. Muchas gracias, Itziar. Muy importante tu pregunta, ¿no? Y sobre todo continuando con la exposición que acaba de hacer Alejandro, mi colega, sobre la planeación estratégica importante para las empresas. Como ya decía
Guillermo Schiffer en un principio, es un momento de oportunidades y las sabemos aprovechar. Y una parte fundamental para aprovechar esas oportunidades es contar con el financiamiento adecuado para el crecimiento de la empresa y para las inversiones necesarias. Hablamos de fuentes alternativas de financiamiento y la importancia que tiene en tener diferentes fuentes y quiero concentrarme como primera parte en la importancia de tener una diversificación en nuestras fuentes de financiamiento. Evidentemente, sabemos, como sucedió en la crisis, que en algunos momentos las fuentes de financiamiento pueden estar no presentes. Algunas tradicionales, como vimos, la banca comercial, cuando inicia la crisis, se retiraron, empezaron a ser mucho más conservadores en sus decisiones de crédito y sobre todo considerando que las empresas estaban entrando, muchas de ellas, en alguna etapa difícil, en alguna etapa de falta de flujos, en alguna etapa de falta de capacidad para cumplir con los compromisos financieros como estaban originalmente planteados. Y ante esta duda de cuáles iban a entrar o no en esta circunstancia, la banca toma la decisión de ser muy conservadora en sus decisiones, la banca comercial tradicional. Entonces, esto pues evidentemente genera riesgos adicionales para una empresa, riesgos en la posibilidad de mantener su operación, mantener su crecimiento. Algunos lo han vivido. Entonces, es muy importante contar con diversas fuentes de financiamiento, tener alternativas de financiamiento para poder mantener el crecimiento de la empresa. Además, esto también nos permite ser selectivos en la elección del financiamiento y utilizar aquellos financiamientos que presenten una mejor estructura, una estructura adecuada para el comportamiento de los flujos de nuestro negocio y además disminuir los costos financieros de los mismos. Esto, evidentemente, como decía en un principio, disminuye los riesgos en la medida en que tengamos una estructura financiera acorde a nuestras necesidades y una disponibilidad de recursos para todo momento y sobre todo en los momentos más difíciles. Ahora, para aprovechar las oportunidades es muy importante contar con estas fuentes de financiamiento hacia adelante, ¿no? Bueno, como sabemos, las fuentes de financiamiento, pues tenemos las tradicionales y las tenemos de pasivo y capital. El financiamiento viene del lado derecho del balance, es tanto fuentes de financiamiento de deuda como fuentes de financiamiento de capital, y ahora se ha puesto muy de moda una posición intermedia entre deuda y capital que le han venido a llamar en el mercado financiero como deuda mezanín o operaciones de cuasi capital, que también vamos a mencionar más adelante. Dentro de las fuentes tradicionales de financiamiento, que todas las empresas las utilizan, vienen las más comunes, como son el financiarse a través de los recursos de proveedores, el obtener las líneas de la banca comercial, arrendamiento, factoraje, algunas SOFOMES que operan financiamientos tradicionales y bueno, la banca de desarrollo también es una fuente tradicional de financiamiento que podemos acceder. En el caso del capital, bueno, pues obviamente además de las aportaciones iniciales de los socios, también están las utilidades que ayudan a crecer el capital, aportaciones nuevas de los socios actuales o también invitar a los socios como son Friends and Family en la parte de capital de forma tradicional. Lo que queremos hablar o no conocemos o no sabemos cómo acceder y que es en este momento lo que me gustaría comentarles, ¿no? En primer lugar tenemos organismos multilaterales como son el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos otros organismos que operan dentro de Latinoamérica o Europa que no solamente apoyan a empresas importadoras y exportadoras, sino empresas que permiten el desarrollo en cada uno de los países. También tenemos fondos de inversión que últimamente se han puesto muy de moda y han venido a participar muy activamente en los mercados financieros, ganándole mercado a la banca tradicional. Existen aquellos fondos de inversión, por ejemplo, los que son de deuda, que en México les conocen también como los que tienen SECADES, fondos de inversión internacionales que hay de diferentes características. Hay fondos de crecimiento, fondos de participaciones en empresas en etapas tempranas, o también están los fondos de impacto social, cuando la operación de la empresa en sí misma, su negocio central, su core business,
tiene impacto social, como puede ser creación de empleo, como puede ser desarrollos en ciertas comunidades, acceso a financiamiento para ciertas comunidades o algún ofrecimiento de productos en ciertas comunidades. Se pueden acceder a fondos de impacto social o los famosos ahora fondos verdes que les llaman, en donde se miden las características de gobierno corporativo, impacto social y impacto ecológico, ¿verdad? Obviamente también dentro de las partes, dentro de los financiamientos, las fuentes alternas de financiamiento, existe la parte de los mercados bursátiles, ¿sí? Que se pueden hacer emisiones dentro de los mercados bursátiles, tanto nacionales como internacionales, y estas emisiones pueden ser ya sean las tradicionales emisiones de deuda tradicionales como quirografaria, o las que se conocen como bursatilizaciones de activos a través de vehículos creados ex profeso en donde se comercializan o se colocan flujos futuros de diferentes activos. Por ejemplo, existen las bursatilizaciones de flujos de rentas para empresas inmobiliarias que tienen muchos activos con rentas de largo plazo, como pueden ser el caso de los parques industriales que tienen colocadas en renta naves industriales en contratos de largo plazo, o puede ser la bursatilización de créditos, o puede ser la colocación de cualquier activo que genere flujos de mediano o largo plazo. Se puede empaquetar eso. En Estados Unidos se hicieron muy famosas, yo diría, infamous, como dicen ellos, las colocaciones de créditos hipotecarios, ¿verdad? Que colocan en el mercado, pero también esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Y tenemos también dentro del capital las colocaciones, la entrada de socios temporales. Esto es muy importante. Esta parte es muy importante porque muchas veces los empresarios quieren mantener el control del capital de su empresa y buscan la participación de socios. Dicen, es que yo necesito una participación de un socio, pero no que venga a quedarse para siempre dentro de mi empresa, sino que tenga una participación dentro del capital, pero que no sea una participación mayoritaria y además que estén durante un tiempo determinado, quizás 5 años, que me permita tomar el crecimiento, hacer las inversiones necesarias para lograr este crecimiento y que dentro de 5, 6 o 7 años pueda yo recomprar esa parte de las acciones, o se puede hacer una colocación pública, o puede entrar otro tipo de socios, pero que estos socios salgan. Entonces existen una serie de fondos de inversión de capital privado, de fondos de pensiones internacionales, o también fondos de impacto social que pueden entrar temporalmente al capital de mi empresa. Por otro lado, también se puede buscar la participación de socios estratégicos, que son aquellos que además de los recursos pueden aportar algún otro valor agregado, ya sea tecnología, ya sea mercados, ya sea know-how, o el acceso a diferentes clientes o acceso a diferentes tecnologías, etcétera, etcétera. Estos son socios estratégicos. Normalmente estos socios vienen a quedarse ya permanentemente en la empresa. Obviamente también podemos buscar a través de fusiones o adquisiciones de empresas, crear alianzas estratégicas, o en última instancia también podemos pensar en una emisión bursátil de capital que se conocen como Initial Public Offering o IPOs. Ahora, tenemos también por otro lado lo que es la deuda, lo que ahora se conoce como deuda mezanín o cuasi capital. Estamos hablando precisamente de estas operaciones que son intermedias entre pasivo y capital, y que esto nos sirve mucho utilizando últimamente mucho en empresas para cumplir los famosos covenants, ¿sí? Covenants financieros con los acreedores. A veces los acreedores nos dicen, oye, tú tienes un límite de apalancamiento, no puede exceder de tantas veces tu capital, tu pasivo no puede exceder tantas veces tu capital. Entonces se puede utilizar esta deuda en donde es una deuda que está subordinada al resto de los pasivos, y eso es suficiente. Si se hace una subordinación bien estructurada, con una buena asesoría jurídica, esto los otros acreedores lo pueden considerar como parte del capital, pero es muy, muy importante cuidar la estructuración de esta deuda subordinada para que sea considerada como capital por los otros acreedores. Estos normalmente son operados por fondos de inversión y normalmente tienen combinaciones
en el rendimiento de las famosas tasa de interés y el equity kicker, lo que le llaman ahora, ¿sí? Una participación en los resultados de la empresa o en el capital de la empresa que establecen como un premio por esta subordinación que se tiene en este caso. Entonces, es interesante para aquellas empresas, sobre todo que durante la pandemia entraron en un proceso de descapitalización y que se apalancamiento demasiado alto o un apalancamiento exagerado. Puede entrar también esta parte de deuda subordinada para ayudar a la empresa a capitalizarse y con el plazo para lograr un crecimiento de largo plazo. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos para acceder a todas estas operaciones? No es necesario, y no quiero dejar la impresión de que es necesario llegar a una emisión bursátil o que es necesario llegar como última instancia, ¿verdad? Que sea el objetivo definitivo. Obviamente es interesante que al final podamos tener una emisión en el mercado bursátil de deuda capital, es siempre lo que buscan las empresas. Pero podemos ir avanzando gradualmente hacia cada vez más fuentes financieras cada vez más sofisticadas. Empezando pues, con los niveles más básicos, que son los recursos de socios, proveedores, instituciones financieras, que muchas de las empresas ya los tienen, y después empezar a acceder a otro tipo de recursos como son la banca de desarrollo y organismos multilaterales, los fondos de inversión, nacionales e internacionales y todo esto, ¿no? En esta medida, para ir avanzando en este camino se requiere ir teniendo los tamaños adecuados para las operaciones, una estructura financiera adecuada, un gobierno cooperativo adecuado y un equipo adecuado, ¿no? Deben las empresas ir avanzando gradualmente, paso a paso, y hacer una planeación de cómo se puede ir logrando cada uno de estos escalones a lo largo del tiempo, con la asesoría adecuada para ir tomando cada uno de estos en el momento preciso y en el momento en que la empresa lo requiere. Así. Obviamente, pues para cerrar repitiendo un poco lo que había dicho Guillermo Schiffer al principio y Alejandro Schwedhelm lo remarcó mucho, para lograr salir adelante de la pandemia y retomar el crecimiento y aprovechar las oportunidades que se están presentando, es necesario contar con las fuentes de financiamiento y lograr un financiamiento óptimo, con las condiciones óptimas y los costos óptimos para la empresa. Pues con eso terminaría mi presentación y dejaría la palabra a mi colega José Sáenz. Adelante. Muchas gracias. Itziar. Muchas gracias, Francisco. Y ahora me gustaría cederle la palabra, justo como comentaste, a Pepe, a José Sáenz. Pepe, en ese sentido, ¿qué tan complejo o sencillo ves tú el camino de las empresas dedicadas a la industria 4.0, sobre todo enfocadas hacia los mercados bursátiles? ¿Qué nos podrías contar sobre ello? Adelante, por favor. Bien, si me permites, voy a compartir. Claro que sí. Iniciar. Ahí estamos ya. Bueno, sí, mira, lo que han comentado con anterioridad, de forma muy detallada, tanto Guillermo, Alejandro y Francisco, es sumamente importante. Guillermo comentaba de estos momentos que al mismo tiempo muy retadores, que son momentos de complicaciones a nivel no solamente nacional, sino mundial, pero expectativas. Y es muy cierto, es muy cierto. Es muy cierto en el sentido de que el número del mercado a nivel mundial está creciendo y con grandes posibilidades para México. Es indudable, por distintas razones. Pero al mismo tiempo, sí es lo importante de estar preparados para esto. Porque esta puede ser una ola que nos levante y nos lleve muy lejos, nos lleve muy alto y nos lleve muy lejos al empresario que está preparado para esto, y así lo han prepararse. Es una oportunidad para prepararse. Ante situaciones difíciles, es la oportunidad para prepararse. Alejandro comentaba precisamente esto, subrayaba esa necesidad de preparación, ¿verdad? De apoyo en la materia
financieros y todo. El empresario, evidentemente que está en lo suyo, y para lo que es profesional y está él, pues es su gusto, es su creación, todo, que es la empresa. Pero hay otras, en ese inter, en los tiempos, han crecido la diversidad de alternativas, que ya Francisco las ha expuesto con bastante detalles, que evidentemente cada una de ellas puede llevar mucho tiempo para ser explicada, ¿verdad? Pero que es importante que las tenga a la vista el empresario. Bien, todo esto, Francisco remató diciendo que hay posibilidades para que una empresa vaya al mercado bursátil. Sí, sí las hay, definitivamente que sí, aunque no necesariamente, decía él con toda la razón, que sea el último fin para una empresa que quiere el mercado bursátil. El mercado bursátil ofrece muchas alternativas, pero muy particularmente dos. Uno, un abaratamiento de los costos de financiamiento con respecto a otras fuentes como son las bancarias de financiamiento. Y segundo, una apertura a volúmenes de financiamiento más o menos constantes, programables, ¿verdad? Y que pueden ser mucho, muy amplios, ¿verdad? Mucho, muy amplios. Entonces, son dos características muy interesantes que puede ofrecer el mercado bursátil. Pero, sin embargo, lo decía Francisco, es muy cierto, una empresa no necesariamente tiene que llegar, pero sí es importante que la empresa, sin necesariamente ponerle la mira al mercado bursátil, vea otras alternativas que tiene a la vista, paralelas o distintas a las que han sido las tradicionales, como pueden ser las clásicas bancarias. Bien, pero quiero yo, ahorita entrando en este tema que a mí me corresponde, plantear dos columnas importantes que el empresario debe tener presentes para lo que decía Alejandro, estar preparados y aprovechar las oportunidades que vienen, al mismo tiempo de defenderse ante estas situaciones difíciles que estamos viviendo y que decía Alejandro, van a permanecer, sí es cierto. Entonces, es muy buen momento ahorita, estamos en tiempo para que el empresario tome dos columnas de apoyo para su empresa. Uno, la parte financiera, lo comentaba Francisco, abriendo la visión, las alternativas que tiene a la vista, y otra parte, que es en la que voy entrando, es la parte corporativa, que de alguna forma también Francisco lo comentaba al final, que es esto. Si bien tenemos que tener una fortaleza en lo que viene siendo la materia financiera en la empresa, ¿verdad? En su fortaleza, en su diversificación, etcétera, etcétera, es muy importante que el empresario se observe su empresa con respecto a su estructura interna, su estructura corporativa, ¿verdad? Es muy importante porque es una de las otras columnas y es otro de los factores que están observando los inversionistas y los financieros. Es la existencia de un gobierno corporativo dentro de la propia empresa, ¿verdad? Ya que esto lo observan, ya que los empresarios lo ven los inversionistas lo ven desde este punto de vista. En la medida que las empresas crecen y requieren de mecanismos más sofisticados de financiamiento, mayor va a ser la necesidad de contar con un gobierno corporativo más complejo y estructurado. Bien, vamos entonces entrando en este tema. ¿Qué pasa en México? En México la generalidad de las empresas, y esta es una realidad, por ahí hay una serie de cifras, hombre, que estamos hablando que eventualmente cerca del 80 y tantos % de las empresas en México, en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas, eso es muy sabido. Normalmente estas empresas pequeñas y medianas son empresas de tipo familiar, con el control total de la propia empresa, sus decisiones y toda esta cuestión, en su forma de distribuir las utilidades y todo, es un control total basado o en una persona o en un grupo, una familia, que normalmente son los descendientes o los familiares del empresario que fue el fundador. Esta es una realidad de nuestro país, dice por aquí. Sin embargo, y por múltiples motivos que vamos a comentar adelante, siempre va a ser más sano el control de la administración de una empresa, así como la carga de las decisiones vitales para la misma, sean compartidas entre el empresario y profesionales expertos en materias diversas. Materias diversas que atañen todas esas a las empresas, en materia financiera, en materia corporativa, en materia comercial, etcétera, etcétera. Empresarios profesionistas estén a un lado
del empresario, ¿verdad? Asesorándolo, apoyándolo, con una visión obviamente más amplia de la que el propio empresario podría tener. Bien. La situación ideal de la empresa ante la vista, repito, de los proveedores de inversiones, de proveedores de recursos financieros o de inversionistas de capital o de deuda, es esta. Además de contar con una estructura financiera sana, va a ser muy necesario que la empresa sea administrada a través de un gobierno corporativo establecido de manera paulatina. También Francisco lo comentaba hace un momento, ¿verdad? No hay necesidad que de repente una empresa mediana, ¿verdad?, piense en tener un gran gobierno corporativo interno muy complicado comparado con una macroempresa. No, no, no. Esto es al nivel del tamaño de la empresa y paulatinamente formándose un gobierno corporativo interno. Ahora, ¿qué significa un gobierno corporativo? Porque suena muy bonito, seguramente, señores empresarios, ustedes han oído por ahí cada vez más que el gobierno corporativo, muchos de ustedes saben exactamente qué significa, pero bueno, vamos a platicarlo. ¿Qué significa esto? Sobre todo para la organización, la OCDE mundial. Para ellos, el gobierno corporativo lo define como un sistema por el cual las sociedades son gobernadas, dirigidas y monitoreadas, vigiladas internamente, con una participación conjunta de los accionistas, ¿verdad?, o del dueño de la empresa, de un consejo de administración, de la dirección de la propia empresa, de una auditoría pendiente que esté vigilando internamente lo que pasa dentro de la empresa, y de algunos otros órganos complementarios que en las grandes empresas pueden ser diversos, un comité de auditoría, un comité de prácticas societarias, un comité de riesgos, etcétera. Pero algunos otros órganos que es interesante que la empresa mediana piense en que se pueden constituir internamente. Órganos estos en los que participarán los consejeros y es conveniente invitar a veces a unos profesionistas independientes. Ahora, también se comentaba hace un momento, el empresario no debe tener preocupaciones, porque el gobierno corporativo no significa que el empresario corre el riesgo de perder el control de su empresa por el hecho de estar incluyendo dentro de su administración a diversos profesionistas externos, no necesariamente accionistas, sino que son independientes. No, lo que sucede es que a cada empresa, dependiendo de su tamaño, se le va a diseñar una estructura acorde a su tamaño y a sus necesidades específicas de gobierno corporativo. Pero siempre, siempre, siempre es muy importante que el empresario piense ya en la creación de un gobierno, repito, corporativo, ¿verdad?, de ir dando pasitos para ir armando ese gobierno interno, ¿verdad?, que no solamente la empresa sea dirigida, gobernada, y sus decisiones sean basadas en una sola persona o en una familia, sino se piense en otros profesionistas que pueden estar a un lado. Porque el gobierno corporativo es un facilitador para el acceso de la empresa a fuentes diversas de recursos financieros. Porque una buena estructura corporativa adecuada al tamaño de la empresa, esto lo subrayo como antes lo comentaba, adecuada, facilita el camino para el acceso a fuentes tradicionales y alternativas variadas de crédito, de capital y de cuasi capital. Ya Francisco lo comentaba hace un momento. Y además el acceso a mercados de valores. Esto, el tema del gobierno corporativo, la presencia de órganos de vigilancia internos, ¿verdad?, auditores, la presencia en los consejos de administración de profesionistas independientes, está muy valorado y es muy importante para los proveedores de recursos financieros, sean los que sean, y así como para los inversionistas de capital temporal o definitivo. Es mucho, muy importante. Ahora, ¿por qué se dice que el gobierno corporativo facilita la obtención del financiamiento o capital? O sea, ¿qué sucede a ojos de estos inversionistas y a estos proveedores de recursos financieros? Bueno, les facilita porque las decisiones, los controles y el manejo transparente de la empresa estarán en manos de diferentes órganos internos de control y administración independientes del propio accionista.
Eso le da transparencia. Segundo, porque los órganos internos de control estarán integrados en parte por profesionistas expertos e independientes. Y por último, porque se garantiza y se defiende el futuro de la empresa. Bien. En conclusión, tenemos que las alternativas de capital y o financiamiento para una empresa en la actualidad son cada vez, los tenemos aquí enfrente, cada vez se diversifican y se sofistican periódicamente. No todos son adecuados para todo tipo de empresa ni para cualquier empresa. También tenemos que solamente para una adecuada selección y alternativa precisa se logrará el mayor nivel de efectividad. Será indispensable también analizar, en primer lugar, tanto a la empresa como a la necesidad para hacer un traje de lámina. Y es sumamente, por último, recomendable contar con la asesoría especializada tanto para realizar un diagnóstico adecuado como para una decisión óptima y lograr así, en última instancia, que la empresa cuente con una estructura financiera y corporativa precisa. Bien. Bueno, y sin que nos quepa la menor de las dudas, podemos tener que una buena estructura financiera junto con el aprovechamiento adecuado de las diversas alternativas financieras, más una adecuada organización y administración corporativa, va a garantizar tanto la productividad como la vida futura de la empresa. Y además de esto, como ya lo comentamos, se va a lograr la confianza del inversionista y del proveedor de crédito. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Tenemos afortunadamente muchas preguntas del público, entonces se las voy a dirigir a cada uno de ustedes y les pediré a nuestros panelistas, que tenemos aquí a unos especialistas de lujo, que nos ayuden a contestar de manera rápida para que podamos tratar de responder todas las que tenemos del público. Empezamos con la pregunta de Jonathan Palos. Esta pregunta quisiera dirigírsela a Willy, a Guillermo. ¿Qué tamaño de empresa es necesario ser para llegar a una forma alterna de financiamiento? ¿O es necesario un monto de venta anual promedio para lograrlo? Adelante, Guillermo. Yo creo que lo importante es, en la medida que uno va creciendo de manera ordenada, al final el éxito está asegurado. Entonces se puede insertar, como ya lo comentaron José Sáenz, Francisco y Alejandro, poco a poco las cuestiones, pero a lo largo del camino que estén ordenadas las empresas y el éxito está asegurado. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta quisiera dirigírsela a Alejandro. Alejandro, nos preguntan, para una inversión de una compra de una empresa, ¿cuál es el esquema o fuente de financiamiento alternativo más viable? Adelante, por favor. Gracias, Thierry, gracias a la persona que haya hecho esta pregunta, que es muy interesante. La respuesta, digamos, técnica y detallada a esa pregunta nos la da el análisis que podamos hacer del caso. Y la forma en la que se encara el análisis es ver la empresa a ser adquirida, ver la empresa existente o los negocios que existan alrededor de eso y ver en qué forma se pueden considerar como una unidad. Si hay sinergias, etcétera, es más fácil obtener un financiamiento que puede incluir capital, puede incluir cuasi capital, puede incluir deuda, diferentes instrumentos de los que mencionó Francisco. Y si es una compra, digamos, aislada, también, pero, digamos, con algunas otras consideraciones que toman en cuenta los proveedores de los recursos, como, por ejemplo, los riesgos que se presenten a la hora de una transición de dueños, cómo reacciona el mercado, etcétera. En fin, la respuesta corta es a través del análisis que podamos hacer del caso y se le diseña un traje a la medida para ello. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sí, Alejandro, perdón. Y la siguiente pregunta también es de tu tocayo, Alejandro Ferreira.
nos pregunta, ¿qué se requiere? Esta pregunta es para Francisco Vizcaya. Nos pregunta Alejandro Ferreira, ¿qué se requiere para empresas pymes con una facturación menor a 10 millones de pesos y que quiere pues tener proyectos de entre 200,000 y 500,000 dólares? ¿Qué tipo de garantías se piden? ¿Se puede acceder a créditos sobre un contrato emitido por el cliente? Los proyectos que él comenta son de tipo de ingeniería y construcción y proyectos de plantas solares y plantas industriales. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Itzia, con mucho gusto. Alejandro, me decías que se llamaba la persona que preguntó. Mira, Sí. hay financiamiento para todo, ¿sí? Yo creo que mientras el negocio sea legal, ¿sí? Hay financiamiento para todo y hay que encontrar la empresa adecuada para el financiamiento adecuado para cada uno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de instalación de paneles solares o instalación de este tipo de cosas, existen sociedades financieras de las famosas SOFOMES especializadas en ese mercado. Y normalmente lo que piden son en garantía los propios paneles solares y los contratos de los clientes que están comprando esos paneles y que los van a pagar a plazo. Existen programas de arrendamiento de los paneles solares adecuados para todos estos. Pero en general, lo importante aquí es saber con qué tipo de financiera nos tenemos que acercar para obtener los financiamientos adecuados. Y las garantías que piden normalmente, si son proyectos bien estructurados, están relacionadas directamente con el bien a adquirir o el bien a arrendar, dependiendo del tamaño de las operaciones también. Ahora, si es una inversión para desarrollo de la planta de la empresa, del crecimiento de la empresa, quizá podría pedir avales personales o normalmente también piden garantía de bienes inmuebles, etcétera. Es un caso que se tiene que ver caso por caso, ¿no? Pero existen financiamientos para empresas pequeñas, existen financieras especializadas en eso y obviamente pues también lo importante es hacer una planeación o desde el origen, una planeación si la empresa pensamos que va a crecer mucho, pues empezar accediendo a fuentes de financiamiento adecuadas para las empresas pequeñas, pero ir ya pensando en tener los mecanismos de gobierno corporativo que mencionaba José Sainz, gradualmente ir incorporando gobierno corporativo para poder ir creciendo en el mercado en el que estamos accediendo para financiamiento, ¿no? Pero existe para todo, yo creo que eso es cuestión de saber cuál es eso, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Nos pregunta Selene Urbano. Y esta pregunta es para Pepe. ¿Cualquier tamaño de empresa puede tener gobierno corporativo? Sí, sí, definitivamente que sí. El gobierno corporativo puede empezar desde este momento a lo mejor, si no existía un consejo de administración, crear un consejo de administración que puede ser 5 personas, que el fundador, dueño de la empresa, diga, bueno, pues voy a invitar a un profesionista que me ayude a dar esto, voy a invitar a otras personas que me ayuden a administrar la empresa. Ahí ya con un consejo de administración pequeño de 5 personas, lo recomendable, cosas por el estilo, donde estén presentes algún profesionista, ahí ya se empieza un gobierno corporativo, ya con eso. Ya a ojos de una institución financiera, ya cuando hay un consejo de administración, hay un gobierno corporativo. Cuando ya se crea algún comité o algún auditor interno que esté vigilando cómo están las operaciones, ya se empieza un gobierno corporativo. Realmente es muy paulatino, sin mayores problemas, pero ya, con esto que comento, ya a ojos de los financieros, de los proveedores de recursos, ya existe el gobierno corporativo y van a ver que ya empieza la transparencia en información de toda la empresa. Empieza a dar ya muy buena imagen de la empresa. Es fácil, es fácil. Muchas gracias, Pepe. Voy a hacer otra ronda de preguntas, esperando que el tiempo nos dé para responder las más posibles de nuestra audiencia. Nos pregunta César Díaz Infante, esta pregunta es para Willy, ¿cuál opción es mejor para una empresa de reciente creación? Yo creo que siguiendo lo que está sugiriendo José Sainz, si desde un principio manejamos una estructura ordenada, podremos crecer a marchas aceleradas, exponenciales, como decía yo en la exposición, porque lo que está allá afuera en el mercado es mind-boggling. Entonces, no hay tamaño de empresa que no requiera fundamentalmente orden. Entonces, gobierno corporativo es orden.
Muchísimas gracias, Willy. Nos pregunta Johnny Chávez, esta pregunta me gustaría dirigírsela a Alejandro. Para una mina, ¿qué fuentes de financiamiento recomendarías? Gracias, Thierry, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí aplica algo muy similar a lo que ya mencionó Francisco. Hay instituciones o intermediarios financieros no bancarios que tienen diferentes vocaciones en cuanto a sectores, en cuanto a tamaños de empresas, y seguramente podemos encontrar alguna que sea la apropiada para este caso. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora me gustaría cederle la palabra a Francisco Vizcaya para que nos ayude a responder la pregunta de Andrés Arcadio que nos plantea, ¿han identificado algún retorno de inversión que en promedio esté buscando los fondos de inversión al momento de su equity kicker? Adelante, Francisco. Bueno, es una pregunta bastante compleja, fíjate, porque va a depender mucho del tamaño de las transacciones y del riesgo involucrado que ya mencionaba en algún momento Alejandro, ¿no? Porque lo que están buscando los fondos de inversión, imagínate, traen atrás inversionistas que están buscando un rendimiento de esos inversionistas, entonces ellos tienen que, además de dar ese rendimiento, cubrir ciertos gastos de operación que tienen estos fondos de inversión. Entonces, normalmente lo que hemos visto nosotros es que los retornos que están buscando los fondos de inversión, dependiendo del riesgo, pero van en rangos que son desde el 18 hasta el 28-30%, ¿no? Más o menos esos son los rangos que están buscando. Pero ya lo digo, depende mucho del tamaño de la transacción y del riesgo involucrado en la inversión, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. La siguiente pregunta me gustaría dirigírsela a Pepe. ¿En dónde se puede profundizar más sobre el tema de gobierno corporativo y también sobre cómo saber cómo establecer sociedades temporales y sociedades estratégicas? Nos pregunta Graciela Aguirre. Sí, bueno, mira, información sobre gobierno corporativo hay mucha información al respecto, pero algo que es recomendable es entrar en la página del Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? Porque existe el código ahorita, no, el Código para Mejores Prácticas Societarias, en general, donde establecen cuál es la filosofía básica para el establecimiento de un gobierno corporativo. Es muy amplia la explicación, es un poco lo que venía comentando al principio, pero ampliado, que también son puntos de vista internacionales incluso, ¿verdad? El Consejo Coordinador Empresarial, al mismo tiempo en este código, establece cuáles son los pasos mínimos, esenciales, para ir constituyendo un gobierno corporativo dentro de la empresa. Yo recomendaría, primeramente, entrar en la página del Consejo Coordinador Empresarial, irse al Código para Mejores Prácticas Societarias, ahí abrirlo, leer un poco la filosofía que viene al principio e ir leyendo las normas básicas, ¿verdad? Es sencillo, muy orientador, y eso puede dar mucha idea. Ahora, y ahí evidentemente hay muchas publicaciones, y con todo gusto podemos dirigírselas, decirles que, ¿verdad? Que pueden profundizar un poquito más, pero lo esencial y muy ampliado está en esa página del Consejo Coordinador Empresarial. Lo recomiendo esa parte. Muchísimas gracias, Pepe, y muchísimas gracias a nuestros panelistas por el privilegio de que nos hayan apoyado a ser parte de este webinar. También muchísimas gracias a toda la audiencia que hoy nos acompañó. En pantalla van a ver sus datos de contacto por si desean continuar este diálogo con ellos. Todos ellos tienen pues mucha experiencia y mucho que contar y que profundizar en estos temas. Y también aprovecho la ocasión para comentarles que Industrial Transformation México 2022, la Hannover Messe de México y América Latina, tendrá lugar del 5 al 7 de octubre de 2022 en Poliforum León, Guanajuato, donde los esperamos con todo gusto. Igualmente les recuerdo que esta sesión ha sido grabada y el enlace se los haremos llegar posteriormente al correo electrónico con el que se inscribieron, por si desean volverlo a consultar, al igual que las presentaciones de nuestros panelistas que compartieron el día de hoy. Los esperamos en ITM 2022 para seguir dialogando sobre estos
temas y otros más que son trascendentes para el futuro de la industria nacional. Muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias.